Bueno, entonces arrancamos, ¿sí? Bueno, el título es un poco la idea de este curso. Ya me imagino que todos saben, la economía argentina está atravesando bastantes problemas y justamente el objetivo es que en estas 4 clases darles a ustedes las herramientas como para que se lleven de acá un buen pantallazo de cuáles son esos problemas y también de cómo podríamos solucionarlos. ¿Sí? Yo sé que es ambicioso, pero bueno, creo que se puede explicar y entender lo que es la macroeconomía con estas 4 clases, viendo los principales puntos y justamente aprovechando el final de la clase para meternos directo en la coyuntura actual. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estructurar el curso? Esto igual ya lo habrán visto en la información, el programa del taller. Pero bueno, básicamente la idea de esta primera clase va a ser contarles un poco el diagnóstico. ¿Sí? Por acá había, creo que, varias personas vinculadas con la medicina. Bueno, es un poquito, la idea es esa, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico, mostrarles un panorama global de cuál es el principal problema que tiene la economía argentina, dónde está parada, por qué esos problemas son los más relevantes y a partir de ese diagnóstico, digamos, potenciales causas o vínculos que están por detrás de ese problema. ¿Sí? Y a partir de ahí, empezar a desgranarlo. ¿No? O sea, a mí siempre me gusta usar la analogía de que para poder entender la economía, primero tenemos que analizar, no sé, imagínense que estamos hablando de un reloj, ¿no? Yo quiero entender cómo funciona ese reloj. Bueno, primero que nada lo que hago es, me pongo a mirarlo y veo cómo funciona y más o menos entiendo por arriba qué es lo que está pasando. Ahora, si yo quiero realmente entender su funcionamiento, tendría que agarrar ese reloj, desarmarlo, ver cada una de sus partes, entenderlas por separado, ver qué rol cumple cada una en su funcionamiento, después volver a armarlo y ahí volver a hacer que funcione para poder entender todo ese sistema. ¿Sí? Bueno, con la economía pasa lo mismo. Entonces, primero vamos a dar un pantallazo, después vamos a meternos con las 2 variables principales de este problema, que son el tipo de cambio y la inflación, y después vamos a volver a rearmar todo ese sistema en la última clase para meternos de lleno en la coyuntura y con esas herramientas ya analizar y tomar una perspectiva que va a ser bastante diferente, ¿no?, de la primera clase, como tratar de que ustedes se den cuenta si hubo o no cierto progreso entre lo que vimos en la primera clase y lo que vimos en la última. ¿Está bien? Entonces, lo primero que es fundamental para todo lo que vamos a ver en este curso, y que creo que es algo que hoy no está del todo claro, y es una de las principales discusiones, podríamos decir, hacia adentro de la coalición gobernante, es la importancia que tiene el crecimiento económico para la calidad de vida de la población, y obviamente, a partir de esa importancia, entender por qué ese es el, digamos, principal problema de la economía argentina o su manifestación, podríamos decir, más grave. ¿Sí? Fíjense, en este gráfico ustedes tienen el PBI de Argentina, ¿no? El PBI de Argentina me mide el valor año a año de todas las cosas que produce la economía. Ahora después vamos a ver que eso también tiene vínculos con los ingresos, con la pobreza, con el empleo, pero esta es fundamentalmente la variable principal que uno analiza cuando mira el crecimiento de los países. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, si una economía año a año produce cada vez más cosas, eso justamente significa que está teniendo, digamos, un crecimiento en su economía, está aumentando su tamaño. Y cuando miramos la economía argentina, precisamente el gran problema que vemos es que ya hace más de 10 años que esta economía no crece. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el gráfico, lo que vemos ahí es que la economía tuvo un crecimiento bastante fuerte de 2005 al 2011, solamente con un freno en el medio, que fue por la crisis internacional del 2009, la famosa subprime en Estados Unidos, que después digamos, fue a todo el mundo. Pero a partir del 2011 es un gráfico que parece, digamos, pintado con la mano, de que a partir de ahí el crecimiento se frena completamente, y lo que tenemos es vemos como que hay un techo, ¿no? Hay una barrera que no le permite a la economía retomar esa senda de crecimiento. Lo que vemos
en los últimos 2 años es la pandemia, ¿no? La fuerte caída que provocó la pandemia en el 2020, pero también la muy significativa recuperación que la economía logró en 2021, ¿sí? Ahora, aún así, si ustedes se fijan, hoy, o sea, con los datos oficiales del año pasado, al cierre del año pasado, el tamaño de la economía argentina es prácticamente el mismo que el del 2010. O sea, en más de 10 años la economía argentina no creció, sino que hasta podríamos decir, con la pandemia fuimos para atrás. ¿Sí? Entonces borramos 11 años de, digamos, de potencial crecimiento y hoy estamos parados en los mismos niveles de 2010. ¿Sí? Algo que es sumamente preocupante, porque también vamos a ver más adelante que el resto del mundo crece. O sea, el problema de Argentina es un problema, podríamos decir, no muy frecuente, sobre todo para los países parecidos de la región con el nuestro. No estamos hablando de un país africano o de un país asiático muy, muy pobre, sino que estamos hablando de un país como Argentina que, por la estructura y las características que tiene, al comparar con otros países de la región, vemos que es de los pocos países que no crecen, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Uno decía, bueno, está bien, no crecemos, pero ¿eso es tan grave? Sí, es gravísimo, ¿sí? No crecer es gravísimo. Porque justamente el crecimiento económico es, digamos, la condición necesaria, no suficiente, podemos echar un poco también más de esto, pero la condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la población. Fíjense en este gráfico. Lo que tenemos acá es el PBI per cápita, es decir, la misma variable que estábamos mostrando antes, pero ahora en términos de la población argentina, que justamente podríamos considerar como un indicador muy, muy básico de calidad de vida, ¿no? Como todo lo que puso la economía en relación a toda la población que tenemos. Claramente no habla de la distribución, pero sí habla como una condición mínimo de vida, ¿sí? Entonces, fíjense la correlación que hay con la tasa de la pobreza, ¿sí? Es claramente una inversión, una relación muy negativa. Y eso ahora después lo vamos a explicar, pero fíjense como en los periodos de grandes crisis, la hiperinflación del 89, la crisis del 2001, y este gráfico llega hasta el 2019, ¿sí? con la doble devaluación del 2018-2019 y la crisis de deuda en los últimos años de la gestión de Cambiemos. Bueno, fíjense cómo esos son los periodos donde hay grandes saltos de la pobreza. Cae el PBI, fíjense la línea naranja, de manera bastante fuerte, sobre todo en las dos crisis, y aumenta la pobreza. ¿Sí? Y obviamente, como contrapartida, vean cómo cuando la economía crece, es decir, cuando el PBI per cápita aumenta, por ejemplo, en todo el periodo, como decíamos antes, 2002-2011, la pobreza se reduce. ¿Sí? Entonces, claramente hay una relación inversa entre estas dos variables. Cuando la economía crece, eso permite reducir la pobreza y obviamente cuando la economía no crece, la pobreza empieza a aumentar. Si se fijan en el último tramo del gráfico, acá vemos que, a diferencia del gráfico anterior, el PIB per cápita tiene una tendencia claramente negativa desde el 2011. ¿Por qué? Bueno, por esto que les decía antes. Porque el problema más grande de Argentina es que al no crecer, la población sigue creciendo. Poquito, pero crece. Ahora con el censo vamos a ver bien cuál es el crecimiento poblacional, pero más o menos es 1% por año. Entonces, cada año que la economía no crece, implica repartir el mismo nivel de producción sobre una mayor cantidad de población. Por lo tanto, en términos per cápita estamos mucho peor. Y de vuelta, compara el gráfico anterior, el PBI contra el PBI per cápita, se mantenía estable del 2011 al 2018, 2019, acá crece constantemente. Y justamente para peor, si miramos el nivel del PBI per cápita actual, está en los niveles del 2008-2009, ¿sí? Todavía en niveles más bajos. ¿Está bien? ¿Y por qué se da esta relación? Bueno, justamente lo mismo, porque hay un vínculo muy importante entre el nivel de actividad económica, entre el PBI y los salarios. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que cuando las economías producen más, por detrás de eso, lo que está pasando es que vos tenés a las empresas de la economía argentina que están aumentando su nivel de producción. Están produciendo más cosas, porque la economía anda bien, porque la gente tiene poder para poder
poder de compra para poder adquirir esas cosas, entonces las empresas venden más. Cuando las empresas venden más, eso lleva a que, por un lado, puedan pagar mejores salarios, y justamente acá en este gráfico se ve esa misma relación, ¿sí? De vuelta, en todo el periodo de aumento de actividad económica que se da entre el 2004 y el 2011, fíjense cómo de la mano de ese crecimiento económico aumentó de manera muy fuerte el salario real, ¿sí? Fíjense que más o menos el salario real aumentó un 40% en todos esos años. Y fíjense, en cambio, cómo a partir de que la actividad económica se estanca, con el salario pasa lo mismo y ya después directamente empieza a caer fuertemente a partir del 2015. ¿Sí? Entonces, hoy el salario real de los trabajadores está más o menos un 20% por debajo de los niveles de 2015. Que esto, me imagino que todos ustedes se habrán dado cuenta, bueno, hoy nuestra situación económica a nivel individual seguramente esté peor que hace un par de años. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por esto. Porque si la actividad económica no crece, las empresas no pueden producir y eso, por lo tanto, lleva a que los salarios se estanquen o que incluso se reduzcan. Misma lógica vemos con el nivel de empleo. ¿Sí? De nuevo, la línea naranja me muestra el nivel de actividad económica. Acá ya también pusimos la pandemia para que vean lo fuerte que fue la caída de la producción durante la pandemia y después también lo fuerte que fue la recuperación posterior. Pero fíjense cómo cuando la actividad económica mejora, el empleo mejora, y cuando la actividad económica empieza a frenarse o incluso a contraerse, el empleo se reduce. ¿Sí? Entonces, lo más importante, insisto, que hay que entender de esto es que hay una relación muy, pero muy estrecha entre la producción de las economías, es decir, el PBI, entre los ingresos de la población. ¿Sí? Vimos que hay una relación inversa con la tasa de pobreza, porque obviamente si la economía no produce, no permite que aumenten los ingresos, y después vamos a ver que eso justamente combinado con la inflación es lo que me lleva a que aumente la pobreza. ¿Sí? Y por otro lado, el vínculo este que decíamos recién entre empleo y salarios. ¿Está bien? Acá una explicación un poquito más teórica, si quieren, de este vínculo, que era justamente lo que les decía antes, ¿sí? O sea, el nivel de PBI me mide la producción que realiza toda la economía. O sea, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, medir el PBI del año pasado, del 2021, lo que deberíamos hacer es agarrar todas las cosas que se produjeron durante todo el año, tanto bienes como servicios, ¿sí? Y con su respectivo precio, medir cuánto fue ese total. Nos va a dar un montón de miles de millones de pesos, y ese PBI va a ser exactamente igual al famoso tamaño de la torta de la economía argentina para ese año, y eso también va a ser igual a la cantidad total de ingresos que generó la economía. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una identidad contable. ¿Sí? Es decir, digamos, por definición, todo lo que produce la economía, en términos de valor agregado, en términos de PBI, automáticamente eso genera los ingresos de la población. O sea, imagínense como si, hagamos el recorrido de una empresa, ¿no? Una empresa que hace, no sé, remeras, ¿está bien? Esa empresa, para fabricar las remeras, tiene que pagar salarios, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el alquiler del galpón, del lugar que utiliza, ¿sí? Y justamente, digamos, para poder producir después ese producto y lo lleva al mercado, lo vende a un precio y hay una parte que le queda como el beneficio que obtuvo por venderlo, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos ahí es una contrapartida entre la remera, que podemos decir, bueno, imagínate que esa remera la vendimos en 10.000 pesos. ¿Está bien? Bueno, cuando esa remera se vende por esos 10.000 pesos, esto lo hago en términos didácticos, pero el proceso es un poquito más complejo, pero automáticamente esos 10.000 pesos me generan justamente ingresos. ¿Sí? Esos 10.000 pesos se van a repartir entre distintas personas de la población. A una persona le toca el sueldo para fabricarlo, otra persona, como decía antes, por ser el dueño del inmueble donde esa empresa produce, otra parte del Estado por los impuestos, otra parte la empresa por los beneficios, ¿sí? Pero si yo reproduzco este ejercicio mental para todas las cosas que produce la economía argentina,
Bueno, justamente llegaría a que el valor total de esa producción es exactamente idéntico a los ingresos que se generaron durante el año. Entonces, fíjense que no hay manera de que a todos nos vaya mejor sin que aumente el nivel de producción. ¿Sí? O sea, porque si no aumenta el nivel de producción, no pueden aumentar los ingresos. Como decíamos antes, si no aumenta la producción, no puede aumentarse el tamaño de la torta. ¿Está bien? Acá un pequeño paréntesis, porque esto está muy en tema, la parte ambiental, ¿no? Usted me puede decir, bueno, pero pará, porque para producir más generamos contaminación ambiental. Sí, es cierto. Entonces acá nosotros tenemos que buscar justamente el equilibrio entre cuánto producir y cómo producirlo. Porque hay otra cuestión que es importante de entender, es que, digamos, no se genera solamente valor agregado cuando se crean más productos, sino también que se puede incorporar valor agregado mejorando la productividad, es decir, producir la misma cantidad de cosas pero con mayor valor agregado. Y justamente eso también puede venir de la mano de producir la misma cantidad de cosas pero con menor impacto ambiental. Por ejemplo, si el país empieza, como está haciendo, ¿no? Invertir en tecnologías más verdes, si hay más regulaciones hacia las empresas para que no contaminen tanto con los procesos productivos. Entonces, digamos, el paréntesis que quería hacer es que si bien hay una disyuntiva y una, digamos, pelea fuerte entre aquellos que te dicen, si no querés que la gente se muera de hambre, tenés que producir más, y aquellos que te dicen, bueno, pero si vos producís más, contamina más, bueno, está esa discusión, pero no es que sí o sí tiene que haber digamos, un elemento contradictorio, ¿no? Cuando uno mira a lo largo de la historia, por ejemplo, los países más desarrollados, hoy contaminan mucho menos que hace 40 o 50 años. ¿Sí? Y justamente hoy producen más que hace 40 o 50 años. Bueno, la diferencia está en que con el nivel de tecnología que tienen, hoy pueden llevar a cabo procesos que son menos contaminantes. ¿Está bien? Entonces, vamos, si bien hay una disyuntiva ahí, no es que sí o sí hay que, por ejemplo, como algunos plantean, hay que frenar el crecimiento. Sería una locura, además para un país como Argentina, con el nivel de pobreza que tiene hoy en día, pensar que la solución para reducir el impacto ambiental es reducir el nivel de producción. ¿Sí? O sea, hay que buscar la manera que es la más difícil, pero que es la manera en la cual todos ganan, que es aumentar la producción al mismo tiempo cuidando el medio ambiente. ¿Sí? Bien. Y acá vamos con la parte, si se quiere, más polémica, ¿no? Que para quienes leyeron el último newsletter, imagino que sí, porque si no estarían acá en este curso. Hoy, hacia adentro de la coalición, se está dando una discusión bastante fuerte que, digamos, mi manera de interpretarla es esta, ¿no? De decir, bueno, la raíz de todo este proceso o de esta falta de crecimiento, ¿es un problema productivo o es un problema distributivo? Entonces, como habíamos visto, digamos, digamos, el discurso del otro día de Cristina, justamente yo creo que fue bastante claro en decir, miren, para poder salir de acá tenemos que lograr que aumenten los salarios de los trabajadores, ¿no? Entonces vos eso te genera una mejora del poder de compra, esa mejora del poder de compra hace que las empresas produzcan más y de esa manera vos retomarías el crecimiento, ¿sí? Obviamente con una complejidad adicional que la vamos a charlar más adelante, que es que cuando las empresas empiezan a producir más, ahí te encontrás con que te faltan dólares. ¿Está bien? Pero bueno, digamos que ahí la visión sería redistribuir, es decir, hacer que aumenten los salarios para que eso después lleve a mayor crecimiento. ¿Está bien? Y por otro lado, podríamos decir la visión más macroeconómica de Guzmán, lo que te dice es, mirá, en realidad vos hoy tenés un problema macroeconómico que tiene varias partes, que de nuevo vamos a ver en unos minutitos, que si vos no solucionás el problema, vos no vas a poder crecer. Y en realidad, si vos querés distribuir, es decir, si vos querés aumentar el poder de compra de los trabajadores, lo único que vas a lograr, no quiero ser tan tajante, pero digamos, lo que seguramente vas a lograr es que eso venga acompañado de más inflación y que entonces el problema que tiene tu economía se agrave en lugar de solucionarse. Entonces, acá estaría esta discusión. Y yo en este caso simplemente lo puse como para ejemplificar un poquito cuáles son las principales corrientes, ¿no? Después, seguramente, si alguien está
metido en estos temas, hay muchas cosas más por detrás. Pero me parece que una manera interesante de ordenar la discusión, sobre todo también después digamos, con Cambiemos y con Milei, ¿no? Es en términos de estos dos ejes. O sea, si hay que priorizar el crecimiento o la distribución, es decir, si uno cree que el principal problema de la economía es más bien macroeconómico, entonces hay que tratar de solucionarlo para crecer y que eso después llegue a una mayor distribución, o si en cambio hay que distribuir, ¿no? O redistribuir para que eso impulse la actividad económica y a partir de ahí se crezca. Ese como un primer eje. Entonces, a la izquierda, si nos paramos del medio hacia la izquierda, estaríamos más enfocados en distribuir. Si estamos parados del medio a la derecha, estaríamos más enfocados en primero crecer. Y después en el cómo lograrlo, ¿no? Porque justamente en el cómo lograrlo, ahí aparece el rol del Estado. Y vos lo que tenés ahí es visiones que son más intervencionistas, es decir, que te dicen, mirá, el Estado es necesario para sacar a la economía de los problemas que tienen, así que eso sería un Estado que interviene en la economía. Y después tenés las posturas obviamente más liberales que te dicen, no, mirá, cuando el Estado se mete, lo que hace es generar más problemas de lo que teníamos, así que cuanto menos se meta mejor. Tenés que dejar que el mercado, ¿sí? Que el funcionamiento típico del mercado, sin intervención del Estado, corrija los problemas. Porque justamente el mercado es mejor para solucionar problemas que el Estado. El Estado cada vez que se interviene genera problemas más graves. ¿Sí? Y acá, digamos, yo puse, simplemente de modo esquemático, 4 de las corrientes, que en realidad son 3, que son las corrientes principales, y que después en términos políticos uno puede ubicar acá a la socialdemocracia, ¿sí? A los liberales estadounidenses o a los conservadores británicos. Cada uno tiene como diferentes ejes, pero en realidad todo se resume, podríamos decir, a estas 3 visiones, ¿no? El keynesianismo, el comunismo y el liberalismo. Arranquemos por el comunismo, que es probablemente la más sencilla. Bueno, el comunismo lo que te dice es tenés que redistribuir, es digamos, un enfoque bastante extremo, y obviamente que eso tiene que hacer el Estado. Entonces, tiene un nivel de intervención muy elevada y digamos, el objetivo principal es redistribuir lo mayor posible, sin, digamos, pensar que el crecimiento puede ser una variable causal, ¿no? Como que eso debería venir después. Después tenemos al keynesianismo, que está, digamos, en el eje de crecimiento y intervención, donde básicamente lo que el keynesianismo te dice es, mirá, vos tenés problemas económicos, que son justamente los que están por detrás del crecimiento. Ahora bien, para salir de esos problemas necesitas la intervención del Estado. No tanto, podríamos decir, como el comunismo, no tenés que llegar a que el Estado maneje toda la economía, pero sí un nivel de intervención importante porque justamente el mercado por sí solo no te sirve para sacar a la economía de las recesiones o las crisis. Y después tenemos diferentes vertientes del liberalismo, ¿no? Que justamente la premisa fundamental de esta corriente es que el Estado no tiene que intervenir, que en realidad ahí, por eso, fíjense la diferencia en las alturas a las cuales están puestas lo que se conoce como el ordoliberalismo y el neoliberalismo. ¿Sí? Digamos, lo que pueden ver ahí es que dentro del liberalismo vos tenés diferentes enfoques acerca de qué tanto tienen que intervenir el Estado. ¿Sí? Tampoco hay que hacer una caricatura del liberalismo y pensar que todas las personas que son liberales te dicen que el Estado no tiene que intervenir absolutamente en nada. Bueno, no. ¿Sí? Uno podría, si se quiere, poner ahí a Milei. Y hasta ahí, yo digo, si Milei llegara un día a ser presidente, me gustaría ver qué tanto, digamos, elimina el poder del Estado, porque una cosa es hablar, otra cosa es después estar sentado ahí y tener que manejar una economía. ¿Sí? Pero, digamos, hay diferencias. Lo que se conoce como el neoliberalismo es un enfoque que prioriza el crecimiento, pero cree que ese crecimiento viene sin la intervención del Estado, ¿no? Es decir, en realidad podríamos decir, tanto el crecimiento como la distribución se dan de manera automática a través de la propia dinámica del mercado. Acá está la famosa teoría del derrame, ¿no? Donde la economía justamente, si vos la dejás que funcione de manera automática, crece sin intervención del Estado y a su vez ese crecimiento después derrama hacia abajo a toda la población. Entonces, ¿no? Digamos, solamente con el mercado podrías lograr solucionar todo.
¿no? Bueno, ya saben, ¿sí? Las políticas que vienen atadas al neoliberalismo son la de achicar lo más que se pueda al Estado, achicar el gasto público, sacar todo tipo de barreras al comercio para también liberalizar el comercio exterior, flexibilizar lo más que se pueda el mercado laboral para que tampoco intervenga ahí, también liberar los flujos financieros. Bueno, todas esas medidas vienen, digamos, de esta pata neoliberal, ¿sí? Pero que de vuelta le decía, no es la única. Digamos, hay otras vertientes del liberalismo que son mucho más propensas a creer que el Estado tiene que tener un rol, pero que justamente el rol de ese Estado es el de ordenar para que el mercado funcione de una mejor manera. ¿Sí? Acá hay una analogía que quizás aún la escucharon porque se utiliza mucho, que es la de decir, mirá, imagínate que vos tenés el tránsito de Buenos Aires, ¿no? De la capital federal. Entonces, ¿qué te diría una persona con un enfoque comunista? Bueno, que se pararía ahí, arriba de todo el tránsito, y diría, bueno, vos movete para acá, vos andá para allá, vos doblá a la derecha, vos doblá a la izquierda. En el otro extremo tendrías a un neoliberal que lo que te dice es, bueno, saquemos todos los semáforos, saquemos todas las señales, y dejemos que cada uno ande por donde le pinte, y eso igual va a funcionar. Y después tenés lo que yo considero, digamos, un liberalismo serio, entre comillas, que lo que te dice, no, pará, mirá, fíjate que en realidad el libertinaje termina en caos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ordenar para que después cada uno haga lo que quiera. ¿Sí? O sea, vos ponés señales, ponés reglas, ponés semáforos y después cada uno decide qué es lo que quiere hacer. Pero si vos no ponés un mínimo orden, esto no funciona. ¿Sí? Entonces, el ordoliberalismo, que no sé si quizá lo conocen, pero es justamente una corriente que nace en los 30, en los 40, como respuesta también al nazismo, es una corriente que nace en Alemania, con toda la época también del auge del keynesianismo. Bueno, discutí un poco con eso si lo que decía era esto, ¿no? Decía, bueno, mirá, sí es necesario el Estado, pero es necesario para ordenar la economía y para redistribuir, ¿sí? Porque el ordoliberalismo también lo que reconoce es que la dinámica del mercado genera inequidad y que entonces es tarea del Estado de corregir estos problemas. Pero, a diferencia del keynesianismo, lo que te dice, mirá, no es que vos tenés que hacer un montón de política fiscal, de política monetaria, estar todo el tiempo ahí, controles de precios, etcétera, etcétera. No. Lo que vos tenés que hacer es fomentar la competencia. Porque además, paradójicamente, lo que vemos cuando dejamos que las empresas digamos, operen libremente es que eso genera monopolios por lo general, ¿no? Las empresas, cuando uno deja mucha libertad en los mercados, las empresas empiezan a comerse unas a las otras hasta que quedan solamente unas pocas empresas o inclusive una. Hoy cuando vemos todos los mercados en todos los países, por lo general vemos una tendencia hacia la monopolización. Y obviamente eso va en contra de los paradigmas de la libre competencia porque supuestamente debería haber muchas empresas compitiendo y eso es lo que lleva a que la economía funcione bien. Entonces, el ordoliberalismo, podríamos decir, ve todo esto, se da cuenta de estos problemas, sobre todo también critica el neoliberalismo y lo que dice, bueno, mira, pará, no, el Estado es necesario, pero es necesario para corregir estos problemas que aparecen y tampoco tiene que pasar de rosca. Entonces tiene que fomentar la competencia y también tiene que asegurar un piso de calidad de vida para la población. Pero después, digamos, el mercado, una vez que vos le pones ese orden y esas leyes, el mercado funciona bien y no tenés que estar tan encima. Y entonces, para mí la discusión viene por este lado, ¿no? Cómo ordenar y cómo pensar esta diferencia. Después, si quieren, cada uno de ustedes puede ver dónde pondría al kirchnerismo, dónde pondría a Guzmán, dónde pondría a Cambiemos, si es que además dentro de Cambiemos por el mismo lugar a Macri, a Larreta, a Vidal o a Ulrich, dónde pondrían a Milei, si dónde pondrían, no sé, a Alfonsín, bueno, eso cada uno seguramente lo pondría en un lugar distinto, pero bueno, me parece que esto ordena bastante los enfoques económicos que hay por detrás acerca de cómo pensar la economía y obviamente a partir de esos enfoques, cuáles son las maneras de solucionar el problema, ¿sí? Bien, entonces, a partir de eso, digamos, tenemos dos preguntas que ahora vamos a responder. Una, ¿por qué no crecemos? Y la segunda es si hay que primero crecer para después distribuir,
o si hay que primero distribuir para crecer. Y acá yo no quiero esquivarle a las preguntas, así que voy a dar respuestas, voy a dar también mi opinión, que obviamente no hay un consenso respecto de esto, pero yo creo que las dos respuestas las podemos obtener mirando lo que pasó en el resto de los países de la región. Digamos, cuando uno compara con el resto de los países, ahí creo que salen a la luz, ¿no? Las diferencias son bastante claras respecto del funcionamiento de la economía argentina con el resto de los países. Y además, insisto, son países que, por sus estructuras productivas, por, digamos, su cultura, son países que en alguna medida son similares a los nuestros. ¿Sí? Entonces podemos comparar. No tiene mucho sentido compararnos con Alemania, tampoco tiene mucho sentido compararnos con Costa de Marfil o con Sudáfrica, ¿sí? O con Tailandia. Son países que, por diferentes motivos idiosincráticos, culturales, económicos, religiosos, etcétera, son muy diferentes y entonces no tiene demasiada relevancia hacer una comparación en términos económicos con esas economías. ¿Sí? Ahora, con el resto de los países de la región compartimos bastante cosas, también tenemos diferencias desde ya, pero esa nos permite quizás detectar algunas cuestiones, como ya por ejemplo me está mostrando este gráfico. ¿Sí? Lo que están viendo acá es la tasa de crecimiento promedio de los últimos 10 años para los principales países de la región. Dejé afuera a Venezuela por motivos obvios, ¿sí? Yo creo que el problema de Venezuela es una gravísima crisis político-social, donde justamente lo que está pasando con la economía es una consecuencia, así que la comparación con Venezuela me parece que no tiene ningún sentido. Pero si comparamos con el resto de los países de la región, si se fijan, claramente hay un problema que es nuestro. ¿Sí? O sea, fuimos el único país de toda la región que no creció en los últimos 10 años. Es más, como habíamos visto antes, redujo su nivel de producción. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque ya lo que podemos decir es, está claro que el problema no es regional. En los 80, por ejemplo, cuando fue la famosa década perdida, si yo les mostrara este mismo gráfico para los 80, verían que todos los países de la región no crecieron. Y justamente ahí hay un problema regional vinculado con el tema de la deuda externa en todos los países, precisamente inflaciones muy elevadas en todos los países, pero ahora no. Y ahora no podemos, de alguna manera, entre comillas, no podemos culpar al contexto regional o al contexto externo, porque justamente lo que estamos viendo es que el resto de los países de la región creció y creció de manera sostenida y a tasas bastante elevadas. Lo que esto también me está mostrando, que es la parte más triste, es que todos estos países están mucho mejor que nosotros, digamos, a nivel relativo, ¿no? Argentina sigue siendo de los países con mayores PIB per cápita, pero hoy, por ejemplo, Chile y Uruguay nos pasaron, cosa que históricamente Argentina siempre fue el país de la región con un PIB per cápita más elevado. Bueno, ya hace varios años que Chile y Uruguay tienen un nivel de vida, entre comillas, si lo podemos ver de esa manera, más elevado que el de Argentina, ¿sí? Entonces, claramente, el problema es argentino. Y ese problema argentino, digamos, cuando nosotros queremos ver la causa de ese problema, nos encontramos con que la gran diferencia estuvo en la inflación y en el tipo de cambio. ¿Y por qué también es importante la comparación regional? Bueno, porque muchas veces van a escuchar que dicen, no, el problema de Argentina es la estructura productiva, ¿no? Acá, digamos, no voy a criticar a Diamant, pero sí a citarlo, decir, bueno, miren, porque Diamant lo que decía es que nuestro problema en realidad era que nosotros exportábamos, digamos, un país agropecuario que exporta alimentos y que importa bienes industriales, ¿sí? O que nuestro problema es la puja distributiva, que tenemos, digamos, un nivel de puja muy elevado, o que el problema es la informalidad. Bueno, cuando comparamos con el resto de la región, esas explicaciones dejan mucho que desear. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo que el resto de los países de la región creció de manera sostenida y son países que tienen mayores niveles de informalidad que Argentina, mayores niveles de evasión, estructuras productivas todavía más desequilibradas, ¿sí? Con más problemas, con mayor dependencia de los commodities, con menor nivel de industrialización, ¿sí? Entonces, no, es difícil justificar el hecho de que Argentina no creció a través de esas causas cuando vemos que otros países que tienen peores indicadores en esas variables
crecieron y crecieron de manera sostenida. ¿Está bien? ¿Cuál fue, desde mi punto de vista, la variable que más sobresale en términos de diferencia? ¿Cuál es el rasgo distintivo que nos diferencia al resto de los países? Bueno, acá lo ven, ¿sí? La inflación en tipo de cambio. O sea, el nivel de inflación de la economía argentina en estos 10 años y contando, que en realidad ahora vamos a ver que todavía son más años, es el único país que tiene inflación elevada de la región. De nuevo, sacando el caso de Venezuela, que tiene hiperinflación por otros motivos, es el único país que tiene inflación elevada. Y entonces, acá el diagnóstico, ¿cuál es? Bueno, mirá, somos el único país que no crecemos, somos el único país que tiene inflación y devaluaciones recurrentes. Bueno, entonces, la conclusión sería, el problema está ahí. ¿Sí? El problema está en la inflación elevada y el tipo de cambio, que ahora en un ratito nos vamos a meter de lleno con eso, ¿sí? Pero hay otra pregunta que también tenemos que responder, que era justamente si primero hay que crecer para poder distribuir o si primero hay que distribuir para después poder crecer. Y de nuevo, para mí la comparación regional nos indica que primero hay que crecer para poder distribuir, ¿no? Después podemos discutir si hay que hacerlas al mismo tiempo, que yo creo que algo de eso hay, o sea, hay que crecer y distribuir al mismo tiempo para potenciar ese proceso, pero sin crecimiento no hay distribución. ¿Cómo podemos de alguna manera darnos cuenta de eso? Bueno, este gráfico que está acá, lo que le está mostrando es la comparación entre 2009 y 2019 para el PBI per cápita y para el coeficiente de Gini, ¿sí? Que el coeficiente de Gini es un indicador de grado de inequidad. Cuanto más bajo el coeficiente de Gini, eso me dice que hay mejor distribución del ingreso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Agarremos el caso de Uruguay, ¿no? Lo que esto me está mostrando es que Uruguay en el 2009 tenía un PBI per cápita mensual más o menos de $680, ¿sí? Tras en la línea hacia abajo, y tenía un coeficiente de Gini de más o menos 0.45-46, ¿sí? 10 años después, al comparar, vemos que la economía de Uruguay creció bastante. Fíjense que se movió hacia la derecha, pasó un PBI per cápita, como decíamos, de 680 a 780, aumentó bastante. Y además, mejoró la distribución del ingreso, bastante, ¿sí? El coeficiente de Gini pasó de 0.45 a 0.39 más o menos. ¿Está bien? Entonces, hubo crecimiento y hubo distribución. El caso de Chile, lo mismo, ¿sí? Hubo mucho crecimiento, poca distribución. Fíjense que lo que bajó, ¿no? Lo que nos movimos hacia abajo fue bastante menos, pero igual nos movimos hacia abajo. La economía creció mucho. Fíjense que el ancho de esa flecha, lo que nos movimos para la derecha, es muchísimo, ¿sí? Pero de vuelta hubo crecimiento con distribución. Bolivia lo mismo, Perú lo mismo, Ecuador lo mismo, Paraguay lo mismo, Colombia lo mismo. Todos los países crecieron y mejoraron la distribución del ingreso. El único país que no creció, fíjense que Argentina digamos, se movió hacia la izquierda y redistribuyó, ¿no? Bajó un poquito. Ahora, pero fíjense, bueno, ahí uno podría decir, no estoy diciendo que justamente por haber redistribuido la economía no creció, pero el resto de los países en la región lo que me muestra es que crecieron y redistribuyeron. O sea, no hay casos donde la redistribución haya llevado a un crecimiento más elevado. Para ver eso, lo que tenemos que ver es alguna flechita que vaya, digamos, hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? O sea, que crezca a medida que se redistribuyó de manera positiva, ¿sí? Y después tenemos el caso de Brasil, que es un caso también ahí en el medio, que lo que hubo crecimiento, pero con aumento de la inequidad. ¿Está bien? Que es algo que pasa bastante igual, o sea, es que el Estado no redistribuyó, o sea, vos generaste los ingresos, la economía creció mucho, generó más ingresos, pero esos ingresos no fueron bien distribuidos, se los apropió en buena medida los sectores de mayores ingresos, entonces no hubo redistribución, ¿sí? La sociedad tiene mayor nivel de ingreso, pero una distribución más inequitativa
de la que había previamente. Entonces, de nuevo, a mí este gráfico lo que me está indicando es que, ¿no?, los países que más crecieron fueron los que más redistribuyeron. Entonces, los países que menos crecieron fueron los que menos redistribuyeron. ¿Por qué? Bueno, lo charlamos antes. Porque el crecimiento es lo que permite que aumente el empleo, que aumente el salario y que de esa manera el Estado, a través de la política fiscal y de los impuestos, pueda redistribuir ese crecimiento de manera que le llegue a todas las personas de la población. ¿Sí? Pero si vos no generas un aumento del tamaño de tu torta y redistribuís, eso es lo que se conoce como un juego de suma cero. O sea, si la torta es la misma y vos querés darle una parte mayor a un sector de la población, la única manera de lograr eso es quitándole a otro. ¿Sí? O sea, no podés mejorar a un sector sin perjudicar a otro. En cambio, cuando la torta va creciendo año a año, que es justamente lo que sucede cuando las economías crecen, bueno, justamente ahí todos pueden ganar más. La distribución puede ser la misma, pero yo antes me llevaba una porción de la torta, ahora me llevo dos. ¿Por qué? Bueno, porque la torta es más grande, entonces puedo repartir porciones para todos, ¿sí? Sin que tenga que sacarle a uno para darle a otro. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, la comparación regional creo que nos responde estas dos preguntas. Fundamentalmente hay que recuperar el crecimiento para poder mejorar la calidad de vida y redistribuir. Y también en la comparación regional podemos ver que el principal problema de la economía argentina está en la elevada inflación y en las devaluaciones que sufrió la moneda. ¿Está bien? Entonces, ahora nos queda otra pregunta por responder, que es, bueno, sabemos que el problema está en la inflación y en las devaluaciones del tipo de cambio. Ahora, ¿cuál es la causa de alguna manera y cuál es la consecuencia? Y acá, otra cuestión que tampoco hay tanto consenso. En particular, yo creo que el gran problema de la economía argentina, que igualmente hoy hay más consenso del que había hace unos años, pero todavía igual no hay un consenso absoluto, el gran problema de la economía argentina es la inflación. Esa es, digamos, la causa que está por detrás de otros problemas que se van acumulando en el tiempo y que después se materializan a través de las devaluaciones del tipo de cambio, ¿no? Acá lo que ustedes pueden ver es la evolución de la inflación argentina del 2005 a la actualidad, abril del 2022. Y, digamos, lo más preocupante de este gráfico, sin ninguna duda, es la tendencia. No hace falta ser economista para que si uno trata de proyectar cuánto va a ser la inflación en los próximos 5 años, uno diría, bueno, va a llegar al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año que pasa la economía tiene niveles de inflaciones más elevados. En algunos momentos baja, pero la tendencia claramente es al alza. Pasamos de inflaciones de en torno al 10% en 2005, 2006, 2007, y después de la crisis internacional pasamos a niveles del 20%, después de las devaluaciones de 2014 y 2015 ya pasamos a niveles del 30%, después de las devaluaciones de 2018 2019 pasamos a niveles del 40-50%, y ahora con la pandemia de vuelta estamos en niveles que ya están cercanos y muy probablemente en los próximos meses lleguen al 60%. Entonces, es un gran problema y a su vez yo creo que es la causa que está por detrás del resto de los componentes que vamos a ver más adelante que se expresan en este círculo vicioso que se genera en la economía argentina, ¿sí? Acá aparece el tipo de cambio. Entonces, cuando nosotros volvemos a mirar la inflación, pero ahora agregamos el tipo de cambio, vemos algo que es bastante evidente y que creo que ustedes tienen bien en claro cada vez que van a hacer las compras, ¿no? Cuando hay una devaluación fuerte del tipo de cambio, eso provoca un salto en los precios. Y cuando después el tipo de cambio se estabiliza, la inflación afloja, ¿no? Entonces, en el gráfico se ve clarito cómo cada uno de los saltos del tipo de cambio, la línea celeste, la primera devaluación fue a principios del 2014, se evalúa el tipo de cambio, los precios saltan, se aceleran, pasamos una inflación del 20 a una inflación del 40 y pico. ¿Sí? Perdón, estoy mirando el eje al revés. Pasamos una inflación del 20-25 a una inflación del 35-40. Después de la devaluación, el tipo de cambio se estabiliza, empieza a bajar, la inflación también empieza a ceder, vuelve a los niveles anteriores. Pero ¿qué pasa? Ya para fines de 2015 tuviste otra devaluación muy fuerte, más grande que la anterior, y ahora de nuevo los precios se aceleraron rápidamente y se fueron a un nivel más alto que la devaluación anterior. De nuevo,
se estabiliza el tipo de cambio, empieza a aflojar y bajan los precios. Pero ya bajan los precios a un piso más alto que el que estábamos antes, ¿sí? Y después rápidamente tenemos la doble devaluación del 2018-2019, brutal en términos, digamos, del tamaño que tuvo esa devaluación, que por eso es que llevaron la inflación ya a niveles superiores al 50%. ¿Sí? Entonces, acá digamos cuál es el punto. Bueno, el punto es que inflación en la economía argentina tiene desde, como decíamos antes, del 2004-2005, que tiene nivel de inflación por encima del 10%. Pero la primera devaluación aparece recién en 2014. Con lo cual, el problema de la inflación ya se había ido gestando previamente, y ahora vamos a ver por qué eso llevó a la devaluación del tipo de cambio. Y una vez que desencadena la devaluación, ahí ya te genera un círculo vicioso del cual se hace muy difícil poder salir. ¿Cómo se provocan las devaluaciones del tipo de cambio? Bueno, acá vamos a echar un poquito del rol que tiene el Banco Central. Esto después lo vamos a ver en detalle la semana que viene. ¿Sí? Pero básicamente una de las funciones del Banco Central es precisamente llevar a cabo lo que se conoce como la política cambiaria, que no es ni más ni menos que monitorear el valor del dólar, el valor del tipo de cambio, y tratar de regularlo para que ese valor del dólar no tenga sobresaltos, ¿sí? Para que no pegue justamente aumentos fuertes y que no se lleven a cabo las devaluaciones. ¿Cómo funciona el valor del dólar? Bueno, es bastante intuitivo, ¿sí? Insisto, lo vamos a ver bien la semana que viene, pero hoy, digamos, quédense con la idea de que funciona a través de oferta y demanda, como la gran mayoría de los precios en economía, donde vos tenés, por un lado, digamos, componentes de tu economía que generan dólares, fundamentalmente todas las exportaciones que hacen las empresas de bienes y servicios, eso te genera dólares que las empresas después tienen que cambiar en el mercado para obtener pesos que necesitan para poder vivir. Y después, por otro lado, tenés la demanda de dólares, donde fundamentalmente lo que tenés es otras empresas que necesitan dólares para poder comprar insumos importados, gente que quiere comprar productos en el extranjero, y después gente que quiere ahorrar. ¿No? Esos son los tres principales componentes. Por ahora, olvidémonos del tema de la deuda, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, vos lo que tenés es que todo el tiempo el valor del dólar expresa, ¿no? esta relación entre oferta y demanda. Si vos tenés más gente ofreciendo dólares que demandando, es decir, que vos tenés exportaciones que son bastante elevadas y que permiten financiar toda la demanda, tanto de importaciones como dólar ahorro, bueno, eso debería hacer que el valor del dólar se reduzca. ¿Sí? Y si en cambio lo que tenés es una demanda que es superior a la oferta, lo que tenés es que hay más empresas y más gente queriendo comprar dólares que, digamos, gente queriendo ofrecer. Entonces, cuando eso sucede, el valor del dólar tiende a subir, ¿no? Hay un exceso de demanda. En el medio aparece el Banco Central, que justamente está monitoreando este mercado y lo que trata de hacer es mantener el dólar estable. Si sobran dólares, lo que va a hacer es comprarlos para justamente acumular reservas internacionales. Si faltan dólares, es decir, si hay más gente demandando que gente ofreciendo, lo que va a hacer es justamente poner de sus reservas internacionales los dólares que faltan para equilibrar el mercado cambiario y que de esa manera el valor del dólar crezca en función de su objetivo. ¿Sí? Entonces, este gráfico me está mostrando lo que pasó antes y lo que pasó después de la devaluación del 2014. Si ustedes se fijan, la línea azul me muestra la evolución del valor del dólar. Entonces vean cómo antes de la devaluación viene creciendo de manera sostenida, pero de manera administrada, cómo pega un fuerte salto en enero de 2014 y cómo después vuelve a crecer a la misma velocidad que crecía antes. ¿Sí? Por detrás, ¿qué está pasando? Bueno, justamente lo que había era mucha más gente queriendo comprar dólares que gente queriendo ofrecerlos. Entonces, ese exceso de demanda salía de las reservas del Banco Central. Que vean cómo desde el 2011 empiezan a caer de manera sostenida todos los meses. O sea, lo que está haciendo el Banco Central todos los meses es poner dólares en su bolsillo para mantener estable el tipo de cambio.
Entonces las reservas arrancaron en casi 55.000 millones, para el 2012 ya estaban en 50.000, para el 2013 ya estaban en 45.000, y después, digamos, hay una famosa corrida muy fuerte en 2014, donde se acelera cada vez más esta demanda, y el Banco Central tiene que poner cada vez más dólares. Entonces, si uno mira esto, ¿qué dice? Bueno, obviamente en algún punto el Banco Central se va a quedar sin dólares. ¿Sí? No puede sostener, digamos, todo el tiempo el tipo de cambio, porque en algún momento se queda sin dólares y va a llegar la devaluación. Entonces, antes de que llegue eso, es como que el Banco Central dice, bueno, hasta acá llegué, al divino botón, perder todas mis reservas, evidentemente tengo que subir el valor del dólar para tratar de estabilizar esta economía. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí se da la devaluación del 2014, la devaluación justamente lleva a que después se equilibre, ¿no?, el mercado cambiario. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se encarece el valor del dólar, eso hace que haya menos gente queriendo comprar, tanto para ahorro como para importaciones, para todos los motivos que sea. Entonces ahí vean cómo después de la devaluación, el Banco Central se frena la caída de reservas y empieza a acumular. ¿Sí? Empiezan a sobrar dólares y el Banco Central puede recuperar reservas de las que había perdido. Y arrancamos de vuelta el mismo proceso. O sea, se estabiliza el valor del dólar, el Banco Central acumula reservas y arrancamos nuevamente. Pero vean que, como les decía, la causa que está por detrás de este problema es que hay persistentemente una mayor demanda de dólares que oferta. Y por detrás de eso, lo vamos a ver la semana que viene, pero por detrás de eso lo que tenemos es que hay más demanda por importaciones y por dólar ahorro que la capacidad de las empresas argentinas exportadoras de generar esos dólares para poder satisfacer esa demanda. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, acá donde aparece la inflación. Como habíamos visto antes, la inflación, digamos, depende en buena medida de lo que pase con el valor del dólar. Si el dólar pega un salto, la inflación se va a acelerar. Entonces, acá el problema ¿cuál fue? Bueno, que tu inflación había empezado a aumentar ya en el 2005, y fíjense que para el 2011 estaba en niveles ya del 20%. Y lo que el gobierno hizo en su momento para tratar de mantener la inflación estable, justamente, como vimos antes, era mantener el valor del dólar estable. Pero eso no hacía que baje la inflación. Entonces, en términos reales, y esta es la parte más compleja, que la podemos charlar igual bien en detalle la semana que viene, si vos tenés una inflación elevada y por detrás lo que tenés es que el precio al cual se vende el dólar está más o menos fijo, en términos reales se está abaratando. Esto es lo que se conoce como una apreciación del tipo de cambio real, o una apreciación real del tipo de cambio. Cuando esto sucede, lo que significa es que el dólar está cada vez más barato. No, bueno, me decían, che, pero ¿cómo puede ser que esté más barato? Y si en realidad me dijiste que está aumentando. Bueno, pero es que por detrás, los precios de la economía argentina y nuestros sueldos están aumentando más rápido de lo que está aumentando el dólar. Entonces, es más barato para nosotros comprar dólares. Es más, seguramente ustedes se acordarán, comparen a dónde se iban de vacaciones en 2011, 2012, 2013 y a dónde nos vamos ahora. ¿Sí? Les aseguro que si se iban a algún lado al exterior y hoy tienen la suerte de volver a ir, van a ver que es muchísimo más caro. Bueno, porque justamente pasaba esto. ¿Y cuál es el problema que tiene eso? Bueno, justamente, si el dólar está baratando en términos reales, eso me incentiva a comprar más dólares. Para ahorrar, a las empresas para importar, ¿sí? Pero si es más barato, incentiva la demanda. Entonces, a medida que eso va pasando, le va metiendo leña al fuego. Y como decíamos antes, se hace cada vez más difícil para el Banco Central tratar de mantener el valor del dólar estable. Hasta que llega un punto en el cual no lo puede sostener, como fue el principio del 2014, ahí viene el salto del tipo de cambio, que también obviamente se da en términos reales, el aumento de la inflación, y después vuelve a bajar y ahí vuelve a reducirse la inflación. ¿Sí? Entonces, acá es donde aparece el stop and go. Este es un proceso que, como lo habíamos dicho antes, si uno está en Diamond, ¿sí? Está en Diamond y están varios economistas de esa época, o sea, es un término que justamente se acuñó en los 60, donde, a diferencia igual de la economía argentina de hoy en día, había crecimiento. ¿Sí? Hoy es, digamos, por decir, freno y arranque, pero sin crecer. En esa época se crecía
y se frenaba, pero se retomaba el proceso de crecimiento. Acá la diferencia, digamos, un poquito más grave, es que directamente la economía no crece. Y el stop and go, viene el inglés, ¿no? Freno, arranque, es justamente un círculo vicioso que, como vemos, decíamos antes, arranca con inflación, ¿no? La economía, por algún motivo, y esto lo vamos a hablar después en 2 clases más adelante, empieza a tener una inflación elevada. Para tratar de mantener la inflación estable y que no siga aumentando, lo que hace el Banco Central es estabilizar y mantener lo más fijo posible el valor del dólar. Ahora, el problema es que eso, si la inflación sigue aumentando, hace que en términos reales el dólar se abarate. Cuando eso sucede, la inflación probablemente afloje, pero también aumenta el poder de compra, aumenta la actividad económica, y eso lleva a que aumenten la demanda para importaciones y también la demanda para dólar ahorro, ¿no? Si la economía anda mejor, la gente tiene más plata y el dólar está más barato, bueno, todo eso obviamente es una combinación explosiva para que aumente fuertemente la demanda de dólares. A medida que eso sucede, la capacidad para generarlos, es decir, el aumento de las exportaciones, no alcanza a financiarlo. Entonces, ahí está el proceso que explicamos antes. El Banco Central trata de mantener estable, lo logra por un tiempo, después ya no lo puede hacer. Viene la devaluación del tipo de cambio. Pega un salto, sube el valor del dólar mucho. Eso hace que también se acelere la inflación. Cuando eso sucede, tenemos una recesión. O sea, se acelera la inflación, se hacen pelota los ingresos de la población, la gente tiene menor capacidad de compra, las empresas producen y venden menos, y todo eso lleva a que bajen las importaciones y que baje la demanda de dólar ahorro, ¿sí? Porque tenemos menos plata y porque el dólar está más caro. Eso hace que el mercado cambiario se estabilice y que vuelva a arrancar este proceso. Y entonces, si lo ven en este gráfico, se hace bastante más claro. El gráfico, digamos, el ejemplo anterior era un diagrama como contando el proceso y acá lo pueden ver en acción con los datos de la economía argentina, ¿sí? O sea, lo que tienen acá es arriba a la izquierda el valor del dólar, abajo a la izquierda, por lo menos mi izquierda, la inflación, arriba a la derecha el nivel de actividad económica, el PBI, y abajo a la derecha el salario en términos reales. Y fíjense que lo que está marcado con las bandas rojas son los momentos de devaluación del tipo de cambio, y lo que está marcado en blanco son los momentos donde el dólar está estable. ¿Sí? Entonces, si arrancamos por arriba a la izquierda, vamos a la de 2014. Tenemos devaluación del tipo de cambio. Si bajamos, vemos que eso lleva a una aceleración de la inflación, aumentan muy rápido los precios. Si nos vamos abajo a la derecha, sabemos que cuando aumentan muy rápido los precios, nuestros ingresos no aumentan a la misma velocidad, por lo tanto cae nuestro poder de compra, y esa caída del poder de compra hace que la gente gaste menos plata, que las empresas produzcan menos, y entonces si nos vamos arriba a la derecha, vemos que esto está asociado con una caída de la actividad económica, es decir, con una recesión, ¿sí? Todo eso me lleva a que se reduzca la demanda de dólares. Se importa menos, la gente al tener menos plata compra menos dólares para ahorro, entonces ahí el dólar se estabiliza y pasamos a la franja blanca, ¿no? Ahí podríamos decir 2015. El dólar se estabiliza, la inflación baja. Cuando la inflación baja, nuestro poder de compra puede crecer, porque justamente ahí tenemos las paritarias que empiezan a aumentar a medida que la inflación baja. Ese mayor poder de compra lleva a una mejora de la actividad económica, ¿sí? Pero todo eso lleva a que nuevamente se incremente la demanda de dólares, tanto para importaciones como para compra de dólar ahorro. Y de nuevo, eso le mete presión a la economía, y ahí tenemos una nueva devaluación en 2015-2016, un nuevo salto de la inflación, una nueva caída del salario real y una nueva recesión. ¿Está bien? Y digamos, lo más grave de todo esto, que ahí es donde aparece la deuda, esto lo vamos a charlar un poco más la semana que viene, pero el problema que tiene el endeudamiento en moneda extranjera es que a todos los problemas que vos tenías le agregas uno más. Porque ahora, además de tener que generar dólares para importaciones y para ahorro, tenés que generar dólares para pagar esa deuda. Entonces, fíjense que la devaluación del 2018-2019 termina siendo mucho más elevada por esta causa. Entonces, como es más elevada la devaluación, también es más alto el salto de la inflación y también es más fuerte la caída del salario real y de la actividad económica.
y ya ahí, digamos, no recuperamos más. O sea, cuando uno ve el proceso completo, fíjense, comparen, podríamos decir, 2013, 2014, 2015 con la actualidad. Bueno, hoy lamentablemente lo que tenemos, y si lo llevamos a la pandemia todavía peor, pero lo que tenemos es que el resultado de todos estos procesos o de todas estas devaluaciones nos deja cada vez con niveles más bajos de actividad, con niveles más bajos de salarios y, lamentablemente, con niveles más altos de inflación. Entonces, el gran problema de la economía argentina es este, ¿sí? Y lo más grave de este problema es que es un mecanismo vicioso que cada vez se va retroalimentando y entonces cada vez estamos peor. Cada vez estamos con más inflación y con menores niveles de actividad, con menor poder adquisitivo y también con mayores niveles de pobreza, ¿sí? Y la emisión, ¿no? Porque acá, hasta ahora, uno puede decir, bueno, pará, me hablaste de todo esto, pero ¿dónde está la emisión? ¿Dónde está la cantidad de dinero, tanto que hablan? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿No tiene nada que ver la cantidad de dinero? Bueno, sí, tiene que ver, pero podríamos decir es un elemento adicional y yo no creo que sea la raíz del problema, pero es verdad que, sobre todo, esto también creo que lo charlamos un poquito en el newsletter anterior, sobre todo para el periodo 2010-2015, ¿sí? La última parte de la gestión de Cristina, fue un problema relevante. ¿Y por qué? Bueno, acá como pueden ver este gráfico, tienen el déficit fiscal total, que se conoce como déficit financiero, y por otro lado tienen lo que es el financiamiento de ese déficit en términos monetarios. O sea, esto también vamos a charlar un poquito más adelante en detalle, pero básicamente lo que estamos diciendo es que si el gobierno gasta más de lo que recauda, eso lo tiene que financiar de alguna manera. Y entonces, una de las maneras principales que tiene para hacer esto es recurrir al Banco Central. ¿Qué hace? Es decirle, che, mirá, me faltan 50 millones de pesos, emitilos, ¿no? Vos tenés la maquinita, me los das, y de esa manera yo puedo pagar mi déficit fiscal. El tema con esto es que vos lo que estás haciendo es inyectar dinero en la economía. Y cuanto más alto es el déficit fiscal, fíjense que más elevado es la famosa emisión monetaria. Cada vez estás inyectando una mayor cantidad de pesos en la economía. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos vincular esto con lo que charlábamos recién? Bueno, justamente, acá el punto es que vos estás metiendo pesos en una economía que está corta de dólares. Y esto, digamos, no solamente lo saben los economistas o el gobierno, sino que también lo saben cualquiera de ustedes. Entonces, como ustedes tienen más plata, lo que hacen es ir corriendo a tratar de comprar dólares. Y ahí entonces, la emisión de estos pesos echa leña al fuego. O sea, está proveyendo a la economía de pesos que después terminan en compra de dólares. Entonces, el problema acá es, por eso digo que no es un factor principal, pero ayuda al problema, que es que vos tenés una economía que está corta de dólares, emitís muchos pesos y es muy probable que una parte de esos pesos aumenten la demanda de dólares y entonces terminen siendo parte de este mecanismo que te lleva a la devaluación del tipo de cambio. ¿Sí? Un ejemplo típico acá, que lo tenemos bastante cerquita, fue el tema del IFE, ¿no? Del ingreso familiar de emergencia. Recuerden cuando fue en la pandemia. Obviamente, digamos, el Estado, acá como en todo el mundo, salió a gastar, salió a asistir tanto a las empresas como a las personas, porque la economía no podía producir, no podía generar ingresos. Y entonces lo que hizo el Estado fue, digamos, dar este ingreso familiar de emergencia, donde básicamente lo que hacía era a las personas, sobre todo los sectores informales y de menores ingresos, darle un salario a pesar de que no pudiesen trabajar. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente era muchísima plata la que el Estado tenía que poner porque era un montón de gente. Eso hizo que el déficit fiscal fuese muy elevado y como no tenía manera de financiar, lo que hizo fue recurrir al Banco Central. Entonces, la mayoría de ese déficit fue financiado a través de la emisión. ¿Y qué fue, digamos, lo que hizo
no sé si la gran mayoría, pero mucha gente, cuando recibió ese ingreso, bueno, automáticamente fue y compró dólares. Porque encima, y esto lo vamos a ver bien la semana que viene, encima teníamos la famosa brecha cambiaria que tenemos hoy en día, donde a vos podés comprar dólares al oficial a un valor y venderlos a un valor más elevado. En ese momento, la diferencia era bastante grande. Entonces, digamos, lo que hacía una persona era recibir esa plata como cualquier ingreso, ¿sí? No es que el problema fue el IFE. Lo que digo es que el comportamiento de cualquier persona que tiene un ingreso lo que hace es compra esos dólares a un precio más barato, después los vende a un precio más caro, se hace una diferencia, sigue con los pesos, los gasta, pero el problema es que ese mecanismo llevó un salto muy fuerte de la brecha cambiaria. No del dólar oficial, porque justamente estaba regulado por el cepo, pero sí un salto muy fuerte de la brecha cambiaria. Y obviamente al segundo mes, cuando se entregó la segunda ronda del IFE, se agregó una regulación que era que esas personas que recibían ese ingreso familiar de emergencia no podían utilizarlo para comprar dólares. ¿Sí? Entonces, el vínculo existe, pero el vínculo siempre se da a través del tipo de cambio. Entonces, por eso es que también vamos a insistir bastante con el rol del dólar, porque el dólar es la variable central de la economía. Ahora, las devaluaciones del tipo de cambio tienen por detrás varios componentes y son todos parte del problema. Que tu economía demanda muchos dólares para importaciones, es decir, que tenés poco nivel de industrialización, la gran mayoría de los procesos productivos requieren de un montón de insumos importados. Tenés lo que, digamos, Cristina también llama la dolarización, que es algo que todos ya conocemos, que es el hecho de que todos pensamos en dólares y por lo tanto también ahorramos en dólares, es nuestra manera de cubrirnos frente a estos problemas. Entonces eso le agrega leña al fuego, porque tenés mucha demanda de dólares para ahorro, además de importaciones. Y después tenés también la pata productiva, a la Diamond, por el lado de que lo que vos exportás no tiene suficiente valor agregado y entonces no alcanza a financiar todas esas importaciones. ¿Sí? Ahora, por detrás, podríamos decir, el problema de raíz, en términos macroeconómicos, por lo menos es la inflación. ¿Sí? O sea, es la inflación porque, como decíamos antes, los otros países de la región también tienen los mismos problemas productivos que nosotros, ¿sí? O sea, también tienen exportaciones muy vinculadas con el sector agropecuario o con el sector petrolero. El resto de los países de la región también tienen niveles muy bajos de industrialización, la gran mayoría todavía peores que el caso argentino, o sea que importan muchísimo más, pero aún así no tienen el problema que tiene la economía argentina del stop and go y las recurrentes devaluaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahí volvemos a lo que decíamos antes, porque la gran diferencia y el origen de este proceso es la inflación. Y es un problema principalmente macroeconómico. ¿Hay características estructurales que podrían ayudar a solucionar el problema? Sí, como decíamos, industrializar, aumentar las exportaciones, pero son, digamos, complementos. ¿Por qué? Bueno, porque el resto de los países tiene este problema, digamos, no tiene este problema y tiene esas mismas características. Entonces, va a ayudar a solucionarlo, pero no es la raíz. La raíz es macroeconómica y justamente la raíz es la inflación. En tanto y en cuanto la economía argentina no logre bajar la inflación a niveles, entre comillas, normales, no firmo acá por debajo del 20%, pero si uno mira la región, incluso podría ser por debajo del 10%, la economía probablemente no pueda salir de este proceso. ¿Sí? Entonces, por eso es que digamos, la alerta acá es decir, bueno, miren, el problema, primero, es macroeconómico, es la inflación, y justamente, como es la inflación y es un problema macroeconómico, no se soluciona redistribuyendo. La redistribución simplemente puede funcionar como un paliativo frente a todo lo que está generando, ¿no? Frente a una caída de los salarios, tratar de redistribuir para aumentarlos, frente a un aumento de la pobreza, tratar de otorgar políticas sociales para compensar esa caída, pero no es la solución del problema, son paliativos. La solución del problema es bajar la inflación, recuperar el crecimiento y de esa manera mejorar de manera sostenida la calidad de vida de la población. ¿Sí? Esto también es, digamos, el contraste es importante, o sea, una cosa es, nosotros estamos siempre pensando en términos del dólar, pero por lo general el dólar es la manifestación
del problema, ¿sí? La raíz, como decíamos antes, es la inflación. O sea, nosotros todo el tiempo miramos el dólar, pero por detrás de esos aumentos del dólar, lo que tenemos son todos los componentes que charlamos antes, y si vamos bien atrás y bien al fondo, está el tema de la inflación, ¿sí? Y acá me voy a poner todavía un poquito más pesimista, perdón, pero creo que si vinieron a este curso saben que la cosa no está para nada fácil. Lo más complejo que tiene todo esto, además, es que la inflación es un problema que es sumamente difícil de solucionar. Por esto que decíamos antes, porque a medida que pasan los años, se te va generando un proceso que es vicioso, es decir, que se va retroalimentando, y que entonces cada año que pasa y cada vez que está peor, cada vez es más difícil de solucionar. ¿Por qué? Porque cada vez pensamos más en dólares, entonces cada vez vamos más rápido a comprar dólares, porque cada vez las personas, las empresas, también, digamos, tienen dicen, che, esto no camina, entonces en lugar de invertir, también compran dólares. Porque las empresas también dicen, che, esto en cualquier momento explota, entonces suben los precios por las dudas, y eso genera lo que se conoce como profecías autocumplidas. Entonces, todo esto va generando mecanismos perversos que justamente para poder solucionarlo lleva mucho tiempo. Si no se puede bajar la inflación de un día para el otro. Esa es una cuestión que también es muy importante de entender. Es un proceso que va a llevar tiempo. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que tenemos que hacer es tratar justamente de solucionar todos estos problemas. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, que tenés que solucionar muchas cosas al mismo tiempo, y en el medio aparecen cosas que estaban muy por fuera de lo que vos, digamos, podías estimar como una pandemia. O sea, además de todos los problemas que vos tenés y tratar de coordinarlos, te aparecen lo que se conocen como shocks externos. Hoy es hoy es la guerra, el año pasado fue la pandemia, en el 2018 fue una sequía, en el 2015 fue, no sé, la devaluación de la lira turca, en realidad esa fue la de 2018 cuando dijo Macri, en 2014 fue otra sequía, en 2010 fue China, en 2008 fue la crisis de Estados Unidos, y así sucesivamente. O sea, digamos, esto pasa siempre, cada 2, 3 años, algún problema en el frente internacional te aparece, y entonces tu problema inflacionario, sabemos que la sensibilidad que tiene tu economía frente a esos problemas es muy elevada. Entonces, cualquier estornudo que haya en el resto del mundo, en Argentina se manifiesta a través de un salto en los precios o a través de un salto en el tipo de cambio. Entonces, fíjense lo difícil que es. Vos tenés que, al mismo tiempo, tratar de coordinar el tema fiscal con la política monetaria, con el tema cambiario, con la política, ¿sí? Que además cada 2 años tenés elecciones, y todo eso, además, con el hecho de que cada 2 años tenés algún problema en el sector externo que te mete presión y que quizás te borra todo lo que habías logrado. Entonces es sumamente complicado. Yo creo que la respuesta igual, digamos, es esa, ¿sí? Algunos te pueden decir que es mejor hacerlo de manera de shock, o sea, tratar de hacer todo junto, pero el gran problema que tiene eso es que el impacto negativo que tendrá en la economía será sumamente fuerte y después muy difícil de solucionar. Entonces ahí podríamos tener el enfoque de Milei, ¿sí? Pero si uno se fija, por ejemplo, cómo los países de la región, que también tuvieron problemas inflacionarios como Argentina, y hoy en día los tienen, Chile, Colombia, Uruguay, bueno, bajaron la inflación y para eso tardaron 10 o 15 años. No lo hicieron de un día para el otro. Ahora, cuando vos lo lográs hacer de esta manera, bueno, también justamente después hace muy difícil que vuelva a subir. Porque, de nuevo, la cabeza de las personas, la cabeza de las empresas, vos la vas también convenciendo, y eso hace que sea cada vez más difícil que, digamos, se generen estos comportamientos viciosos que, digamos, retroalimentan el proceso, ¿sí? Entonces, lamentablemente, digamos, es difícil, pero no es imposible. Lo que sí sabemos es que requiere tiempo. ¿Está bien? Bien, esto ya habíamos charlado, así que con esto ya terminamos. Después, la semana que viene, vamos a enfocarnos de lleno en el tipo de cambio, la manifestación del problema. La otra semana vamos a enfocarnos de lleno en la inflación, la raíz del problema. Y en la última clase, a partir de eso, vamos a meternos más en la coyuntura para tratar de entender bien lo que está pasando hoy en la economía argentina, ¿sí?